Parece mentira, ¿no? Han pasado bastantes décadas y vivir en Capilla del Monte y todo lo que me trajo acá lleva un año como este donde poco turismo hay y nos permite generar otros tiempos de tareas. Hoy decidimos hacer una caminata por el río Carabalumba y vienen claramente muchos instantes, muchos momentos vividos aquí. Y claramente aquí nació una gran historia que ya se ha contado y se sigue contando. Y uno cuando está aquí, en lo que hace a mi historia, entiendo que este sería el centro de Capilla del Monte. Este sería el lugar que inspira para revisar dónde estamos viviendo y cómo estamos viviendo. Y uno dice esto en ese juego de palabras más crudas, palabras más humanas, para evitar caer en esas etiquetas, en esas palabras que no dicen nada, porque simplemente nos llevan a un mundo de ilusión. La realidad es esta, es la nuestra, y cuando se sienta uno en un lugar como este, yo recuerdo noches y días, contaba en algunas grabaciones que estamos haciendo la cantidad de luces que hemos visto, la cantidad de manifestaciones, diría yo, que a veces uno no alcanza a comprender. Y qué bonito que no lo comprendamos, porque eso invita a que uno vaya y busque qué puede ser. Y en esa búsqueda de qué puede ser, que más que búsqueda es simplemente preguntas, encuentras respuestas. Aquí, en este que nos tapa las gemelas por un lado y por el otro el Uritorco, muchas preguntas aún hay para querer saber qué son esas luces que se ven en los cielos, aquí bajo y cerca del agua, luces de diferentes tamaños, colores, manifestaciones, en cualquier hora del día y en cualquier hora de la noche. En este que para mí es el centro de Capilla del Monte, entiendo que están las respuestas, viviéndolo, por supuesto. Les dejo ahí una parte para ustedes. Dicen, por ahí dicen las malas lenguas, pero también las buenas lenguas. Dicen que este lugar es espiritual, dicen que este lugar tiene energía. Bueno, desde nuestra forma, que ya muchos conocen, establecemos un rigor exacto al concepto de la palabra, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es espiritualidad? ¿Qué es eso? ¿Qué es energía? Bueno, lo cierto es que cuando uno ingresa en contacto, entre comillas, porque hoy también hablan de contactos, cuando uno entra aquí, en estos espacios naturales, uno empieza a vivir sensaciones muy difíciles de expresar. Es como que uno no encuentra palabras para expresar lo que uno siente, lo que uno vive, pero de algo sí a uno le queda claro es que en la observación aparecen conceptos de la nada que hacen a las fuerzas naturales y a las leyes universales. Tema demasiado amplio claramente, pero que hace poco comprendí que hemos de sumergirnos en ellas. Las fuerzas naturales y las leyes universales que han sido expuestas por nuestros antiguos, solamente para pensar.
Además, uno indica, ¿no? ¿Por qué no relajarnos y revisar el concepto de espiritualidad y el concepto de energía? Porque hoy a todo le llaman espiritualidad. Bueno, claramente a los que están en estos nichos de espacios donde se habla de espiritualidad y se habla de energía, a todo le dicen espiritualidad, a todo le dicen energía. ¿Qué es espiritualidad? Yo noto en el lugar, aquí en Capilla del Monte y en el continuo avance que ya no se hace solo en Capilla del Monte, sino también en las redes sociales, hablar de espiritualidad como si fuera algo religioso, espiritualidad como si tuviera algo que ver con el espíritu, y desde ese lugar aparecen también grupos que para nosotros serían sectas que hablan de espiritualidad. Es como trasladarnos a épocas antiguas y hablar de religiones. Hoy es la espiritualidad. La espiritualidad establece como la energía como rumbos paradigmáticos, dogmáticos. La espiritualidad hoy es una fuente de ingresos, es un punto atractivo para los pseudo contactados, para los pseudo espiritualistas y aquellos pseudo escuelas que hablan de estudios que hacen a la espiritualidad, a la energía. Por eso cuando hacíamos referencia a las fuerzas de la naturaleza, a las leyes universales, cae por peso específico aquello que está dogmatizado en el marco de la espiritualidad o de la energía. Cuando en nuestra sala se pregunta de esto, ¿es cierto que esto es espiritual? ¿Es cierto que Capilla del Monte es energético? ¿Y cómo podríamos responder a semejante pregunta? Con los conceptos que hemos alcanzado escuchando a personas que realmente han estudiado de estos lugares. Nos lleva a responder que no hay lugar en el planeta que no sea y tenga una connotación en el marco de esto de las fuerzas naturales y las leyes universales. Lo dejo ahí para que ustedes lo revisen. Son temas que deben de estar expuestos desde el debate en el respeto al disenso de las diferencias, para no encauzar mentes, como suele hacer el día a día, direccionar la mente hacia etiquetas o imágenes. Más bien, establecerlo en contexto a un mundo puramente humano, planeta Tierra, en el que estamos habitando y que venimos justamente a estudiarnos. ¿Quieres participar del debate? Vamos con el debate. Usted me habla en el silencio con su propio lenguaje. Sumo al debate con algunos conceptos o algunas indicaciones, porque el debate tenemos que llevarlo a los conceptos. Espiritualidad y materialismo fueron conceptos que se propusieron hace 2 siglos para marcar esto que hemos vivido desde hace 2 siglos, que es la separación, la separatividad. Espiritual una cosa, material la otra. Espíritu, ciencia. Entonces, cuando hablamos de un científico, parece que le quitamos la parte espiritual y no funciona así. Cuando hablamos de un lugar como este, que es energético, espiritual, parece que le quitáramos la parte científica, la parte material, lejos de la realidad. No hay los conceptos más exactos de la realidad universal, por eso hago significativo, expreso la necesidad de ir a las leyes universales. En las leyes universales se manifiesta el espíritu y la ciencia uno solo, que eran conceptos muy bien elaborados en siglos anteriores, cuando filósofos, aquellos que hoy llaman científicos, que en realidad eran
más filósofos naturales, más expositores de una realidad humana en medio de la naturaleza, es la ciencia al unísono con lo espiritual. La espiritualidad no alejada de lo llamado material o científico. Y como es en el planeta Tierra, claramente es afuera, y esto no lo dice Luz Mari, sigue siendo un concepto traído desde los espacios más reales, no ilusorios, ilusorio, la espiritualidad dentro de lo ilusorio, dentro de la realidad universal están las fuerzas naturales, donde muchas de las manifestaciones que nosotros hemos podido vivir, seguramente ustedes también, esto no le corresponde a una sola persona, esas manifestaciones que hacen a lo físico tiene sí o sí una connotación invisible, y esa connotación invisible está basada en datos también. Esa connotación espiritual ciencia lo vemos, por ejemplo, en nuestros desarrollos tecnológicos adelantados que tenemos hoy por hoy. Cuando nos hablan de las energías punto cero, son energías que están avanzadas, están adelantadas, no para nuestro tiempo, sino que no las conocemos, ya se están desarrollando en este planeta y nos están hablando justamente de esas energías o información invisible que hace a nuestra realidad como seres humanos. Una cultura extraterrestre que haya solamente avanzado 1000, 2000 años a nosotros, claramente están estableciendo un rigor exacto a lo que hace a la ciencia y a la espiritualidad uno solo. Porque ellos, como lo estamos haciendo ya nosotros en algunos lugares, hemos desarrollado, vamos a desarrollar, ellos ya han desarrollado el concepto más exacto de lo que hace al mundo invisible, llamado por aquí espiritualidad, y el mundo visible que hace a lo que nosotros vemos. Es así como en algunos casos de la casuística OVNI se desarrollan estos conceptos de una manera muy natural. Ellos logran viajar de un origen a un destino saltando las leyes que nosotros conocemos, pero que para ellos ya son familiares porque están saltando lo llamado invisible a lo visible. He ahí la importancia de ir a los conceptos más exactos de lo que es espiritualidad, negocio, o el concepto más exacto que hace que caiga por peso específico la palabra espiritual, la palabra ciencia, y podamos desarrollarnos con estos conceptos de las leyes naturales, las leyes universales y las fuerzas naturales. Tema para el debate, pero por sobre todo tema para desarrollar.